¿Existe vida en Marte? Hemos hablado de las enfermedades. El crecimiento desbordado de las poblaciones urbanas ha derivado en la necesidad de replantear estrategias para una nueva organización que lleve a la sustentabilidad y a la convivencia de las personas en entornos saludables que contribuyan a la conservación del medio ambiente. Hoy, en Generación H, nos visita un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería de la UNAM que han desarrollado un modelo de ciudad sustentable y del que estaremos hablando durante la siguiente hora. Bienvenidos, aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y estamos en una edición más de Generación H, un programa en donde nos ocupamos de analizar los problemas y los retos que tenga el mundo, nuestro país, pero desde una perspectiva justamente de los espacios universitarios, sin estar acotados por el siempre se ha hecho así o tampoco limitados por el nunca se había hecho así. Y el día de hoy vamos a tratar un tema realmente interesante, como vieron ya en la introducción: las ciudades inteligentes, los proyectos sustentables, la consideración de cómo podemos cada vez más gente vivir en más armonía, no solamente entre nosotros, sino en más armonía con el medio ambiente, recordando que preservar nuestro planeta es una cuestión realmente de vida o muerte, es crítica. Y además, el día de hoy tenemos unos invitados espectaculares. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV y que, por supuesto, en las redes sociales estamos atentos a sus observaciones, a sus comentarios, a los temas que ustedes quieran ver y a los invitados que quieran que tengamos. Y ya les decía de los invitados, tenemos invitados de lujo el día de hoy en esta edición. Les quiero agradecer además y presumirles, como siempre en el hashtag Superen Eso Novatos, damos cuenta de que normalmente nos quejamos mucho de lo poco que atendemos o de la poca atención que le damos a las cosas que suceden bien en nuestro país o en nuestros entornos. Y sí, a veces pudiera pensarse que las buenas noticias no son noticia, pero en este programa y en Heraldo TV, las buenas noticias por supuesto que son noticia. Y en este caso, la oportunidad de saber cómo jóvenes están participando directa y positivamente en las propuestas de cómo tener un mundo mejor, más considerado con el medio ambiente y en consecuencia más sano y más armónico para que vivir en convivencia, y que además sean mexicanos reconocidos en el exterior, es una cuestión bien interesante. ¿Qué entendemos hoy ustedes, nosotros, por una ciudad inteligente? ¿Se lo han preguntado? Porque es un tema que escuchamos cada vez más. Las ciudades inteligentes por aquí, las ciudades inteligentes por allá, y el tema se casa por Big Data, por Internet, por la sustentabilidad. Bienvenidos, muy buenas tardes. Quiero que nos ayuden a entender de este tema, pero antes que otra cosa, sus nombres y carrera, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ibarra. Soy de la carrera de Ingeniería Civil de 10º semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Palma Martínez. Yo soy estudiante de 2º semestre de Ingeniería Civil también, orgullosamente de la UNAM. Sara, bienvenida, muchas gracias. Señor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Márquez, igual de 10º semestre de la Facultad de Ingeniería. Y pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, ningunas gracias de la invitación, al contrario. No me puedo aguantar las ganas y déjenme presumirles desde ahorita de qué vamos a hablar un poco más adelante del programa. Ustedes ganaron un premio y esto me es muy relevante que quienes nos están acompañando de una vez se enteren para que les podamos presumir y después lo platiquemos más a detalle. ¿De qué trata el premio, señor? Pues mira, fue una cuestión de una competencia estudiantil entre universidades de Estados Unidos y universidades también, pues en general, pertenecientes a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que es una organización que pues básicamente forma parte de la ingeniería civil y busca compartir todos los conocimientos de ingeniería civil alrededor del mundo. Bien. Entonces, nosotros participamos en esta competencia en una fase regional en Texas. Ajá. Ganamos el primer lugar. Sí. Nos invitaron a la fase nacional, donde iban los ganadores de todas las otras conferencias. Ok. Eso fue en Melbourne, Florida. Sí. Y ganamos el primer lugar también. Nada más, primer lugar además. Y vamos a estar platicando a lo largo del programa y mucho más a detalle más adelante del proyecto particular con el que ganaron. Pero para ello, justamente lo que querríamos es un poco entender el tema en general. ¿Cómo definiríamos hoy, iniciando,
con el tema de una ciudad inteligente? ¿Cómo la concebimos? Sara. Una ciudad inteligente que necesita las tecnologías necesarias y se puede abastecer por sí misma. Okay. Dentro de estas tecnologías también estamos buscando que sea una ciudad totalmente sustentable. Sustentable quiere decir que todo lo que se cree pueda ayudar en un futuro y Okay, no lo okay, destruya. Entonces, okay. de alguna manera buscamos esas tecnologías y buscamos que pueda necesitar también del medio exterior, pero con lo que tiene pueda abastecerse totalmente. ¿Entenderíamos entonces sustentable como autosuficiente? De alguna manera. Ok, señor. Pues más que nada una ciudad inteligente tiene que ver para aprovechar todas las tecnologías que tenemos a la mano. La tecnología 5G tiene que ver con todo eso. Entonces, hoy en día se habla del Internet de las cosas, ¿no? Correcto. Okay. Entonces, para que una ciudad sea inteligente, toda la ciudad tiene que estar conectada por sí misma. Y como mencionó mi compañera, tiene que proveer a la población en aguas limpias, energía sustentable, y por ahí también mencionan acerca de certificaciones LED de las construcciones. Entonces, todo es acerca de todo eso, más o menos. Que me resulta muy interesante porque hoy, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, una de las ciudades, si no es que la ciudad más grande del mundo, vivimos retos que son muy distintos a otro tipo de retos que viven en otras ciudades o evidentemente en comunidades que no están altamente urbanizadas. Desde la convivencia social, que se hace muy compleja, pero que es como ayúdenme a entender, porque es como un círculo vicioso. En la medida en la que somos más, es más difícil ponernos de acuerdo, recibir servicios y hacerlo además de manera armónica. Pero todo eso parece que es una espiral de caos en este tipo de grandes conglomerados. ¿Cómo es que funciona o cómo es que se da este caos en las grandes ciudades? Y yo les preguntaría, digamos, pregunta adjunta, ¿y por qué nos entercamos en vivir en las megaciudades? Correcto, pues en lo personal, yo considero que el caos se da a partir de tantas personas, tanta diferencia entre pensamiento de persona a persona. Y pues al final alguien decide hacer algo, otra persona decide hacerlo de diferente forma. Sí. Y al final, si no se ponen de acuerdo para buscar un bien común, pues alguien puede desarrollar algo totalmente distinto que al final va a resolver la misma necesidad. Sí. Entonces, ante esta situación, también la cuestión de la sobrepoblación en las grandes ciudades es debido a las oportunidades. Las oportunidades de trabajo, la comunicación también que se tiene. Por ejemplo, es muchísimo más económico salir en un vuelo de aquí, de la Ciudad de México, que buscar un vuelo en, no sé, Celaya, Guanajuato. Claro, tienes toda la razón. Ese es un muy buen punto. ¿Sara? Bueno, pues a mí me gustaría mencionar la cantidad de personas que yacen en una ciudad y como es la Ciudad de México provocan este caos. Buscan ciertos servicios que muchas veces no tienen alcance justamente por la gran cantidad de personas que habitan en ella. Entonces esto desencadena grandes problemas como lo son no tener acceso a los servicios en general, los servicios vitales para poder vivir. Y bueno, también otra cosa es la movilidad. Dentro de la ingeniería civil es una problemática muy grande porque el tráfico, y cómo las personas se desplazan en esta gran ciudad es algo preocupante. Yo ahorita quisiera que me comentaras, Jesús, cuáles son algunas de tus opiniones acerca de los problemas que enfrentan las grandes o las megaciudades. Pero antes los invito a que vayamos y veamos juntos esto que preparamos nosotros precisamente al respecto. ¿Cuáles son los problemas de las megaciudades? En el mundo existen 7.800.5 millones de personas. El crecimiento de la población está alcanzando cifras inimaginables y transformando las ciudades. El gran desafío está en los gobiernos, en la iniciativa privada y en la academia para resolver problemas como los servicios básicos y la infraestructura que suelen demorar décadas antes de materializarse, desequilibrando a la tasa de crecimiento que va en aumento día con día. Otro de los efectos preocupantes del crecimiento urbano es el cambio climático, que junto con el aumento del nivel del mar amenaza por lo menos 47 ciudades
ciudades que están en peligro de quedar bajo el mismo, consecuencia del calentamiento global. Las futuras megaciudades tienen que considerar todas sus variables, como lo son las alzas en la tasa de urbanización y desarrollo socioeconómico, la disponibilidad de recursos, los conflictos, las guerras y los posibles desastres geofísicos y climáticos. Entre las megaciudades globales destacan también las latinoamericanas como Lima, la Ciudad de México, Río de Janeiro, San Pablo y Buenos Aires. Y la oportunidad de estar produciendo y transmitiendo este programa, por ejemplo, desde una de estas grandes megaciudades, nos permite dar cuenta inmediata a muchos de nosotros y por supuesto a muchos de ustedes que nos están acompañando de los retos que implica interactuar en una ciudad tan grande con retos tan enormes que van desde los sistemas de transporte y la forma en la que funcionan hasta encontrar casa, encontrar trabajo. Típicamente este trabajo, no sé por qué, y como buena ley de Murphy, va a estar lejos de nuestra casa. La escuela, por supuesto que va a estar lejos del trabajo y de la casa, porque si no, no tendría chiste. Y como están viendo en este momento a cuadro, la ciudad es muy bonita en términos, y tienes toda la razón de lo que estaban comentando, la oportunidad, el acceso a oportunidades y el acceso a múltiples beneficios de la urbanización. Al final del día es un poco más de confort. ¿Cuáles son los retos, Jesús? Nos habíamos quedado pendientes antes de irnos a presentar este video. ¿Cuáles son los retos que tú ubicas en las grandes o en las megaciudades? Pues el principal reto para mí es la planeación. Cómo planear una ciudad para que por medio de los sistemas de transportes, por medio del abastecimiento de agua, por medio de todo este tipo de cosas, pueda dar para que toda la población satisfaga sus necesidades. Entonces, como lo comentó Carlos, creo que las oportunidades que tiene la Ciudad de México son enormes y muy potenciales, Sí. lo que hace que la población migre, por así decirlo, Sí. a esta gran ciudad. Entonces, al tener estas grandes oportunidades, tenemos una gran concentración en la urbe, Correcto. lo que hace que pues, los ingenieros como nosotros Eso. tengamos que resolver Sí. acerca de vivienda, Sí. acerca de incluso hasta sismos, o sea, como la ciudad está inmersa en una zona donde se han tenido desastres sísmicos, entonces se tienen que ver todas esas problemáticas. Y más allá, acerca del agua, ya que pues hay una noticia alarmante de que se está acabando, Sí. entonces sí. el trasladarla de un lugar a otro conlleva mucha ingeniería y creo que es un gran reto para el país. Que tienes mucha razón porque además el costo es cada vez más alto. Y ahorita que lo comentabas me trajiste mucho a colación justo lo que estabas tú comentando, Sara, en el sentido de la importancia de la sustentabilidad. Y hablando de sustentabilidad un poquito, cada vez más lo escuchamos. Yo puedo, por ejemplo, ver muy presente los temas en el sentido de la conciencia ecológica y de la importancia de la sustentabilidad en la fabricación incluso misma de productos, lo conscientes que sean con el ambiente. Yo lo veo, por ejemplo, en Julia, mi hija de 7 años, que es muy consciente. Y hoy, por ejemplo, las cajas de pañuelos, ella les ha dado ya un nuevo ciclo de vida que implica hacer cajitas para jugar porque estamos reciclando, ¿no? O sea, veo que las generaciones cada vez más jóvenes, el tema de la conciencia y del impacto de lo que hacemos hacia el planeta y cómo garantizar que ese impacto ya no sea negativo, es cada vez más presente. Y me surge la siguiente pregunta. En la carrera que ustedes estudian, ¿este tema siempre fue relevante? Porque a lo mejor para ustedes sí, pero para el público en general comienza a ser hasta una moda y entonces ahora otra vez ya es hasta muy trendy que seamos muy ecológicos, ¿no? Pero en sus carreras, ¿esto siempre había sido una tendencia o notan que también ha habido una orientación importante hacia el tema? Señor. Correcto. Hace muchos años que ya en la carrera se había tomado este tema. Sin embargo, muchas veces las mismas personas no eran conscientes, a pesar de tener toda la preparación, de lo que realmente iba a venir a futuro. Entonces, muchas personas que sí tenían una visión hacia muchos años, tenían proyecciones, sabían del tema, Sí. estaban atendiéndolo. Sin embargo, hay algunas otras personas que se quedaron como en su caja, en su cubo, Sí. y no lo decidieron atender. Sin embargo, a través del tiempo, por ejemplo, a nosotros ya nos tocó mucho que los planes de estudio sí están muy cargados hacia cuestiones ambientales, hacia Sí. cuestiones sustentables. Y ahora que hubo un cambio de plan de estudios, todavía le dieron más énfasis. Ok. Y todavía mejor, se creó la carrera de Ingeniería Ambiental en la UNAM. Ok. Antes, para estudiar Ingeniería Ambiental, debías hacer un estudio de posgrado.
Ahora puedes entrar desde la licenciatura a Ok. estudiar ingeniería ambiental. ¿Qué opinión te merece la multidisciplinariedad ya integrado en realidad en una carrera? Porque es curioso, habría quienes dirían, oye, no, yo justamente me metí a estudiar esto porque ni la biología, ni la química, ni todo eso que puede estar involucrado en los temas ambientales me gustaba, ¿no? ¿Cómo percibes tú esto? Bueno, pues yo soy estudiante de primer año Ok. de la carrera de Ingeniería Civil. Ok. Y puedo decir que me encanta que haya esta cantidad de diversidad. Y al pertenecer a una universidad tan grande, creo que también las opiniones y los maestros te dan la apertura Sí. de tú poder crear, tú poder llegar hasta donde tú quieras en esas áreas. Acabas de decir algo interesantísimo. ¿Consideras tú, y además estando con el tiempo reciente que has Sí. estado estudiando, cómo percibes tú en los espacios universitarios la empatía que exista con este tipo de temas en general? Hablando de cualquier tema, creo que la empatía y la facultad en sí nos da la apertura y nos da la oportunidad, pero sobre todo el apoyo para poder realizar este tipo de actividades. O sea, realmente nos ayuda y pues eso es lo que estamos buscando. Tú como estudiante necesitas que te impulsen, tú tienes las ideas y las autoridades realmente te prestan atención, realmente te proporcionan las herramientas para que tú lo puedas realizar. Ok. Jesús, otra palabra, y no solo, por supuesto, una palabra, otro tema que escuchamos hoy cada vez más seguido y que va muy acompañado normalmente cuando escucho sustentabilidad, no tarda, si no es que se haya dicho antes, la palabra innovación. En tu carrera, la sustentabilidad hoy es, digamos, una punta de lanza para la generación de innovación. De hecho, van de la mano. Ok. Cuando se habla de sustentabilidad, a fuerza se tiene que hablar de innovación. ¿Por qué? Ok, qué interesante. Debido a que la sustentabilidad va acerca de nuevos procesos para Sí. lograr algún fin. En este caso, potabilizar agua, optimizar energía o, no sé, tal vez optimizar rutas de transporte, en este caso. Entonces, creo que la innovación es como el pilar de la sustentabilidad. Acabas de decir algo que además me llama mucho la atención y estoy seguro que quienes nos están acompañando compartan muy probablemente esta inquietud. Yo soy para todos ustedes el responsable de hacer las preguntas más obvias si es necesario en ese afán de entender. Cuando hablamos de sustentabilidad, forzosamente hay plantitas involucradas. Es un aspecto muy importante porque también muchas veces cuando se escucha el concepto de sustentabilidad, Sí. lo relacionan mucho con el ambiente. Ajá. Incluso hay un término en inglés que se llama tree huggers, como que son Sí, los amantes de sí. los árboles y prácticamente se van a ir desnudos a vivir en el bosque Sí. y ya no a no afectar nada. Sí. Y realmente la sustentabilidad engloba tres grandes áreas. Ok. Que es la parte ambiental, sí es Ujú. muy importante, también la parte social y Ok. la parte económica. Ok. Si un proyecto no cumple con esas tres requerimientos, no se considera sustentable. Ok. O sea, si es muy bueno en cuestión ambiental y si es económico, es muy rentable, pero en la parte social le estás dejando de lado, ¿Sí? automáticamente deja de ser sustentable. ¿Qué implicaría la parte social? Pues que atienda las necesidades de una población. Por ejemplo, si tú necesitas traer agua a la Ciudad de México, pero para traer agua a la Ciudad de México estás dejando una población a kilómetros de aquí, seca, ahí ya estás descuidando la parte social. Ok, O ok. quizás igual también tienes que pasar la tubería por cierta población Sí. y te vale y tú vas a derribar sus casas y Sí. ya que le hagan como quieran, Sí. ese proyecto deja de ser sustentable en ese momento. Ok. Entonces sí tienes que tomar en cuenta muchos factores, no solamente hacerlo ambientalmente viable. De estos tres ejes que están comentando, ¿cuál es el que a ti te llama particularmente la atención? Y luego tú, Jesús, por favor. Creo que principalmente el ambiental y el económico, porque económico entiéndase como lo mejor al mejor precio, no lo más barato. Entonces, de alguna manera, mucha gente se deja llevar, y más en nuestra carrera también, por la parte económica. Y no le dan la importancia ni el peso que merece lo ambiental, porque debemos ok, preservar sí. todo Sí, lo sí, que la naturaleza nos da. En este sentido, cuando hablamos entonces de sustentable en la parte ambiental, a mi cabeza siempre viene el ejemplo de entonces decir, lo que hago es que no
talo todos los árboles de un solo jalón, sino de 10 árboles talo, no sé, voy a decir a lo mejor una sandez, pero talo 3, siembro 3 y riego 3, ¿no? Como para asegurarme que siempre tenga, cuando voltee, siempre tenga un arbolito que talar, un arbolito que sembrar y un arbolito que esté creciendo. Eso entiendo, digamos, de la manera más básica. ¿Estoy bien o más o menos? Sí, exactamente, es buscar cuáles son las alternativas. Tú puedes seguir haciendo tus trabajos mientras que sigas preservando y garantices que va a existir en un futuro lo que tú estás destruyendo o modificando hasta cierto punto. Ok. Aquí en el... Les quiero presentar, una pista que hicimos un video sobre las ciudades más pobladas de América Latina, para que chequen más o menos cómo está la cosa y, por supuesto, quienes estamos aquí en México, disfruten. Ya van a ver. Estados Unidos con esa cantidad espectacular de personas, Brasil en segundo lugar, México en tercer lugar y Colombia. ¿Cuáles son normalmente las consecuencias que estos 4 países que tenemos en pantalla sufren de manera muy particular por causa de la sobrepoblación, a diferencia de cualquier otro lugar? Pues creo que una de las principales causas de esta sobrepoblación es que no te permiten tener una adecuada planeación, porque todo lo tienes que solucionar de inmediato. Las necesidades están ahí y las personas no van a dejar de necesitar algún servicio o alguna cuestión. Luz, agua, transporte, correcto, todo lo que implica. ¿Cuáles son estos servicios? Porque yo los listé ahorita muy seguro de mí mismo, pero ¿cuáles son esos servicios que consideramos denominan una ciudad urbanizada, o cuáles son estos servicios básicos urbanos? Pues fundamentalmente para que exista la vida, agua y en segundo lugar drenaje, para evitar las enfermedades. Electricidad obviamente va de la mano. Sí. Y pues ya posteriormente la cuestión del gas. Telecomunicaciones, transporte, Sí, es de lo más básico hasta lo más sofisticado. Ya, perfecto. ¿Cuáles son los problemas o las problemáticas que enfrentamos típicamente en estas superciudades? Bueno, pues un claro ejemplo lo tuvimos hace unas semanas, la gran contaminación que pues estuvo presente en la Ciudad de México, y es realmente preocupante que tenemos que tomar acciones, pero esas acciones no se deben tomar hasta que ya está el problema. Debemos prevenir y estar preparados para esos problemas. Y justamente esto es lo que podemos nuevamente ver el cuadro que tenemos en pantalla, por favor, porque aquí también hay otra cosa que me llama la atención. La diversidad que existe o el tipo de países son sumamente distintos, ¿no? Evidentemente, pues, pero estamos hablando de, por ejemplo, Argentina, Canadá, Perú y Venezuela como las ciudades más pobladas de América Latina. Pero Argentina y Canadá, por ejemplo, no obstante se parecen en la cantidad de personas y en los casos de los países más poblados, pues el problema, por ejemplo, de movilidad en Estados Unidos es muy distinto, es mucho mejor, digamos, que aquí en México. No obstante, tienen el doble de personas. ¿Por qué es esto? ¿Tiene que ver con lo que tú platicabas, Jesús, de la planeación? Sí, efectivamente la planeación es el pilar de cómo es que tu población va a satisfacer las necesidades. Pero si ya, digamos, en este caso, ya planeamos inicialmente mal la Ciudad de México, ¿tenemos salvación? Ese es el problema, que como no existió una buena planeación, tenemos que ir, ahora sí que tapando los baches que se van a ir generando. Sí, literalmente, sí. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, un problema pues muy alarmante es el transporte. El metro, creo que ya todo el mundo sabe que a tal hora ya está lleno, ¿no? Entonces, creo que ese problema de sobrepoblación se tiene que ir acotando, y pues principalmente se tenía un plan de 22 líneas del metro y actualmente tenemos 12, ¿no? Entonces... ¿22 líneas es el plan original? Era el plan maestro. Sí, pues de hecho toda la parte de Insurgentes originalmente era una línea de metro. Lo que es el Metrobús era una línea de metro. Sí, claro, sí. Y de hecho sistemas como el Metrobús no están como planificados para una ciudad como la Ciudad de México. Tal vez estarían más como para ciudades más pequeñas como Guadalajara, Monterrey, todo ese tipo de cosas. Creo que quedaría bien el Metrobús, pero para la Ciudad de México pues ya vemos que hay veces que llega un Metrobús, luego llega otro, y entonces eso ya prácticamente parece un metro, ¿no? Sí, literal. Entonces, creo que ahí es
es un grito alarmante de ahí iba un metro, Ajá. originalmente. Que esta es muy buena observación porque aquí un poquito me gustaría resaltar la importancia que tiene que, no obstante ya no hubo una buena planeación original, ¿no? ¿Quién iba a decir dónde iba a aterrizar esa águila a comerse esa serpiente? Digo, tampoco. Pero lo que queda claro, o más bien, platíquenme si estoy en lo correcto, es que las opciones que en un momento dado de entonces a la fecha se tenían, se han ido explorando y se han ido desgastando. Primero, el expandirse lo más posible como ciudad y después crecer lo más posible. Hoy estamos en la era de los segundos pisos de todo y en la era de los edificios por todos lados para la Ciudad de México. Pero queda claro, o me parece, que comienza evidentemente a llegar a un desgaste. Y estamos ahora incluso en una revolución en reversa de los coches y de haber diseñado una ciudad tan basada en el automóvil para su planeación. Y parece que queremos recuperar espacios de otro tipo de transportes y otro tipo de convivencia. Pero ¿qué tan factible es esto en el mismo espacio que ya está probado que tiene problemas de fondo? ¿Tú qué opinas? Correcto, pues la ciudad definitivamente está saturada, está creciendo hacia todos los lados que puede, pero también la cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es los recursos. Sí. O sea, como una esponja, si la exprimes, va a llegar en un momento en el que se va a quedar seca. Sí. Entonces, cada vez le estamos exigiendo más a la ciudad y va a llegar un punto en el que no nos va a poder dar más. Hace unos meses recordamos que en el cambio o en el mantenimiento del sistema de aguas tuvimos varios días en los que hubo que vivir con la realidad de no va a haber agua y la que alcances a guardar es la única que vas a poder tener a la mano. Y la verdad es que esos días se vivió un tipo de angustia muy particular porque pocas veces nos había quedado tan clara la importancia de contar con agua tan facilito como abrir una llave en la mayoría de los casos de la ciudad, pero en muchos de ellos entender que el tener agua diario, a todas horas, en toda llavecita, ya no es una realidad constante, ¿correcto? Correcto, incluso hay ciudades como Ciudad del Cabo en Sudáfrica que se tenía proyectado que va a llegar un punto en el que no va a salir agua. Entonces ya van planeando cómo es que van a resolver esa situación, pero pues tienen meses prácticamente para que ya se queden sin agua. Es una cuestión alarmante y pues muchas veces el crecimiento de la ciudad se llega a frenarse, incluso a darse en sentido opuesto. Por ejemplo, hay personas que prefieren irse a los suburbios, incluso a otros estados. Sí, correcto. Y es como un fenómeno que estamos teniendo en la actualidad, de que grandes ciudades incluso se están vaciando. En lugar de que la población vaya aumentando exponencialmente, como en algunos casos, sí, va disminuyendo incluso. Y es que es curioso que lo menciones, porque si típicamente cuando nos preguntan cuál sería tu lugar idóneo para vivir, para retirarte, normalmente la mayoría de las personas lo que referimos como nuestra idea maravillosa de un lugar para vivir no es en una ciudad. Típicamente es en el campo o es en el mar, pero no es en una ciudad particularmente como tal. Casi nunca en nuestro escrito de mi lugar idóneo para vivir no es una ciudad urbanizada con tráfico controlado por... No es eso en realidad lo que quisiéramos para vivir. Me gustaría que me compartiera cada uno de ustedes, si estuvieran ustedes, ¿qué le cambiarían a nuestra ciudad actual que consideran haría una mejora realmente relevante? Empezando por usted, señor. Sí, pues creo que el sistema de transporte. Si realmente aplicamos un sistema de transporte eficiente y masivo para la cantidad de personas que se necesita, quitar todas las líneas de Metrobús y meter el metro, creo que eso haría un gran cambio en la cuestión que vivimos del caos por el tráfico. También en la cuestión del manejo de aguas. Hay veces que el agua de lluvia, el agua que no tiene realmente tantos contaminantes, simplemente se saca y ¿No la se estamos mezcla. aprovechando realmente? No se aprovecha mucho. Hay una planta de tratamiento en Atotonilco que busca ser una de las más grandes del país, si no es que ya lo es, pero realmente todavía no está trabajando bien. Y eso es una planta que debe haber existido hace 30, 40 años. Sí, ¿y cuánto puede contribuir ahorita en porcentaje del total de agua que se suministra? ¿Sería poco todavía? Pues realmente la planta lo que beneficiaría es al campo
para Ok. que toda esa agua que está dejando la ciudad Sí. se aproveche en el campo. Si buscamos una solución todavía más drástica, podemos incluso buscar plantas de ciclo cerrado, Ujú. que literalmente tú lo que desaguas en el baño es lo que va a entrar a la planta de tratamiento y lleva un proceso tan sofisticado que saliendo de la planta tú te la vas a poder tomar. ¿En Hay serio? algunas ciudades que ya tienen ese tipo de plantas Ok, y son una maravilla, pero realmente sí implican muchos recursos, mucha ingeniería ok. y pues creo que también algo importante es cuidar nuestros recursos. Y tocas un tema importante porque estamos como en la carrera constante de la innovación y los descubrimientos tecnológicos y el necesario proceso que tiene de, primero es muy caro ese nuevo avance y luego hay que esperar a que tenga un proceso para permear y entonces se haga, en términos de tecnología, muy barata su producción y pueda permear en el uso de los demás. Vamos a hacer un corte y regresamos, continuamos transmitiendo completamente en vivo por Heraldo TV, Generación H. Soy Emilio Saldaña, El Pisu, y enseguida estamos de regreso. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Generación H, transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y con unos invitados e invitada de súper lujo, como ya les hemos estado presumiendo y platicando a lo largo del programa. Les recuerdo que en las redes sociales de Heraldo TV estamos atentos a lo que estén preguntando, comentando, sugiriendo, RTeando, hashtagueando. Es un gusto estar con ustedes completamente en vivo. Y estábamos platicando pues de la importancia del trabajo que han hecho ustedes y los presumíamos mucho, pero me parece que hemos llegado además al momento importante de conocer correctamente el proyecto en el que ustedes estuvieron trabajando. Así que los invito a que veamos Proyecto Ciudad Flotante. Superen eso, novatos, supérenlo. Carlos Alberto Ibarra, Sara Palma, Juan Carlos García y Jesús Márquez son alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNAM y ganaron el certamen internacional Blue Sky Competition Contest con una propuesta, un modelo de ciudad flotante en el mar que además es sustentable. El concurso tenía como fin que los alumnos desarrollaran su talento y presentaran en términos de habitualidad. Este equipo presentó un modelo de ciudad flotante con las características sustentables y autosuficientes, sin contaminar el océano y que tuvo la posibilidad de cultivar alimentos junto con el aprovechamiento racional de los recursos renovables. Blue Sky es un concurso innovador cuyo objetivo es atender los grandes retos de la ingeniería civil del siglo XXI, entre ellos disminuir el impacto ambiental y el empleo de las energías renovables. Híjole, me emociona mucho por muchos sentidos de platicar del proyecto, de la experiencia para ustedes de concursar, de haber ganado, pero de la ciudad flotante. Platiquemos de la ciudad flotante. Bueno, pues básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga una propuesta de ciudad en la cual, pretende solucionar aspectos pues, que ya están siendo muy preocupantes, como la sobrepoblación en ciudades costeras. Ok. Y también el incremento del nivel del mar. Esto realmente es alarmante porque hay ciudades como Guangzhou en China, Sí. que para 2100 se van a quedar sin el 40% de su territorio debido al incremento del nivel del mar. Estuvo incluso circulando una nota hace unos días o unas semanas de lo que pasaría en nuestro país si este incremento se sucediera y Tabasco de un lado y varios estados había visto que el mapa ya era como casi se partía en dos la república, ¿no? Correcto. Por lo que quedaría bajo el agua. Ok. ¿Y cómo atiende Ciudad Flotante esta problemática que nos describen? Bueno, pues, ¿a dónde vas a mandar a toda esa población? ¿Cuál es una solución inmediata que se necesita justamente para atender esto? Si ya tienes el problema, necesitas, pues, abatirlo. Y no únicamente viene el problema del el alto nivel del mar, sino Ok. vienen muchos detrás. Ok. La generación de servicios, transporte, etcétera. Entonces, las ciudades flotantes son una alternativa a este problema. Pero ¿no resulta más costoso llevarle la gasolina y los alimentos y todo lo que una ciudad requiere a una ciudad que esté flotando, Jesús? Pues a primera vista se ve que sí, pero como ya estamos platicando en todo el programa, es que nosotros esperamos a que la ciudad sea autónoma y que sea sustentable. Ok. Entonces, el llevarla al agua significa que
Una, se va a poder armar porque es modular, Sí. se va a poder armar en el agua, se va a poder acomodar a las necesidades de la población Ok. y digamos si la población necesita que se mueva algún módulo, pues entonces se va a poder mover sin ningún problema. Y lo que mencionabas de llevar la gasolina, todo ese tipo de Sí. cosas, pues creo que una primera necesidad sería abastecer agua. Ujú. Entonces, si tienes ya el agua ahí alrededor de ti, pues podrías aprovecharla, podrías quitarle la sal y podrías aprovechar esa agua. ¿Por qué no? Ok. La energía, nosotros habíamos planificado que en lugar de tener rascacielos enormes, Sí. que sería muy peligroso por generar un momento, Sí. o sea, que sería un volteo automático. Sí, claro, sí. Entonces estábamos planificado domos, los cuales tendrían paneles solares en la Ok. cubierta para poder aprovechar toda la energía del sol. Claro, porque la aprovecharán mucho más tiempo de manera directa, uno de los paneles, al menos en el domo. Qué interesante, ya entiendo. Entonces, la idea incluso, o se antoja, en que las ciudades podrían ser incluso modulares. Es decir, Sí, necesito una exactamente. cancha de tenis o necesito una huerta nueva Exacto. o más hortaliza o más espacio educativo, pero estar correctamente configuradas, digamos. Correcto. Como lo comentabas al principio del programa, Sí. es casi una ley que aquí si vives en el sur, tu trabajo está en el norte. Sí, O si sí, claro. vives en el norte, tu escuela está en el sur. Entonces, Sí. ante esa situación también nosotros planteamos que dependiendo de las necesidades de la población, si tenemos una población de niños pequeños en cierta zona de la ciudad que necesita una escuela, ¿por qué no tomar el módulo y llevarlo directamente a donde Ujú. se está necesitando? Claro. Entonces, cuando crezcan, pues llevarlo hacia donde se necesite. Por la extensión, vamos a compartir además en las redes sociales de Heraldo TV, por supuesto, imágenes y parte de lo que pudieron ustedes diseñar dentro del proyecto. Me llamó mucho el diseño, es un diseño hexagonal, octagonal. Octagonal. Y algo que quería preguntar y confirmar es, evidentemente por la extensión de una ciudad, el que se pudiera voltear o algo o que sea susceptible a grandes mareas, ¿ese no es un problema o cómo se resuelve? Pues básicamente esta cuestión de las grandes mareas afecta mucho más a embarcaciones pequeñas. Sí, ok. Porque son muy inestables. Entonces, conforme tu cosa flotante Sí. aumenta de tamaño, se vuelve más estable. Sí. Ahora también se propone, en lugar de cimientos, hay una cuestión que fue estudiada, no recuerdo bien ahorita por quién, se manda como una especie de boya hacia el fondo del mar, Ajá. no hasta el fondo, sino Sí. unos 100 metros hacia abajo, Sí. y genera el momento suficiente para estabilizarla. Ok. Es lo que utilizan mucho en plataformas petroleras. Hace poquito escuché una noticia, vi por ahí un video de una plataforma de cerca de 1 kilómetro desde donde tiene su base Ok. hasta Es arriba. decir, podríamos ni darnos cuenta que estamos Exacto. encima del mar, Sí. para todo efecto. Sí, incluso, nuestro proyecto fue muy influenciado por un instituto que se llama Seasteading, Ajá. y ellos ya hicieron una prueba en el cual se ve el oleaje que está ahí muy fuerte, y ellos tienen una copa de vino en la mesa en total tranquilidad. Y están tranquilitos, Muy sin que haya ningún tipo de mareo, ni de... Exacto. Porque quienes nos están viendo, si creen que es un efecto similar al de un barco, precisamente, nada que ver. No hay movimiento, no hay grandes sacudidas, no hay Correcto. cosa por el estilo. Se usan recursos naturales existentes para la sustentabilidad del proyecto, en este sentido, luz, agua, viento. ¿Y cómo se distribuyen? ¿Cómo planearon en ese sentido la operación y el crecimiento? ¿Qué tan escalable es una ciudad como el proyecto que diseñaron? Correcto. Pues realmente nuestra propuesta es muy conceptual. En la cuestión de la competencia Blue Sky sí nos hacía énfasis en la innovación y hacia salir de la caja a veces del pensamiento y realmente proponer cosas nuevas. En esta cuestión no se nos solicitaba que fuese un proyecto totalmente desarrollado y sí lo atendimos muy conceptual. En esta cuestión de las instalaciones y todo, pues consideramos que se pueden aplicar dentro de los mismos módulos, que ya desde un inicio que tú vas a llevar un módulo ya esté integrado con todo lo, no sé, el drenaje, con toda la tubería que se necesite,
y pues aprovechar todos los conocimientos que tenemos y los futuros para irlos integrando. Ahorita hablas de los conocimientos que tenemos y los futuros y comentábamos, es casi inevitable cuando escuchamos proyecto de ciudad flotante, pues a quienes somos mexicanos, de inmediato algo aquí adentro nos dice, yo sé de qué estamos hablando. La referencia a las chinampas, a nuestros antepasados y a toda esa parte de la cultura, ¿tuvo algún tipo de influencia en el diseño del proyecto que ustedes hicieron? Pues al principio, sí. Tuvimos varias ideas antes de llegar a Ciudades Flotantes. Ok. Pero una de las grandes ideas que tuvimos y que iba a ser una de las definitivas era la de islas artificiales o ciudades artificiales. Ok. Pero realmente el ataque al medio ambiente era muy grande. Era muy grande. ¿El impacto que generaba una isla versus una ciudad era mayor? Ser isla artificial contra Sí. ser una ciudad flotante Sí. sí era totalmente diferente. Ay, qué interesante. Bueno, los invito porque si ya están lo suficientemente intrigados y siguen interesados en seguir entendiendo este tema, los invito a que veamos lo siguiente que preparamos para ustedes. México, ciudad flotante. ¿Te imaginas cómo sería una ciudad flotante? Pues la capital de este país, sí, la mismísima Ciudad de México, cuando era México Tenochtitlan, estaba conformada por chinampas que podían ser arrastradas a nado como una embarcación. La gran mayoría de estas chinampas se alzaban del nivel acuático para desplazarse por los canales y estaban sostenidas con pilotes. En 1519, cuando llegaron los conquistadores a la ciudad de Tenochtitlan, esta tenía alrededor de 150,000 habitantes y ya superaba en extensión y planificación urbana a cualquier ciudad europea de la época. Sus calles se hicieron con tierra pisonada que eran usadas para el tránsito humano así como para la producción de alimentos. Las grandes edificaciones tenían un sistema de cimentación de estacas de 5 a 10 metros que se colocaban debajo del área del edificio y se encajaban en la tierra lo más firme posible. Toda una ingeniería avanzada para su época, ¿no crees? Se los digo, por supuesto, ¿no? La oportunidad de entender no solamente la visión del futuro, sino la milenaria sabiduría que en nuestro caso existe alrededor de este tipo de proyectos es muy interesante y qué interesante que lo hayan podido considerar desde un principio. Por favor, platícanos. Ustedes tuvieron que pasar varios proyectos o varios concursos, digamos, para ganar este último muy relevante. Dentro de este camino, ¿qué les llamó la atención de los proyectos que estaban compitiendo junto con los de ustedes, precisamente por considerar también de una forma relevante cómo estaban viendo toda la parte de sustentabilidad? Sí, pues inicialmente nosotros participamos en una competencia regional, que pues realmente nuestra región es Texas, México. Fuimos la única universidad mexicana en participar, el resto eran tejanas. Ok. Y pues por ahí había propuestas bastante interesantes, muchas se enfocaban a la cuestión de desastres naturales, rehabilitar las instalaciones luego de los desastres, otras también se enfocaban a cuestiones de hidráulica, cuestiones de drenaje. Entonces, honestamente, consideramos que eran muy buenas propuestas, pero nosotros seguíamos enamorados de la nuestra. Y me parece además muy bien porque con toda la razón. Sara, ¿cómo, conforme va avanzando la tecnología, los conocimientos y la innovación alrededor de todo este tipo de proyectos, cada vez más, y esto es algo que platicamos muy seguido en el programa, cada vez más sin querer nos estamos preparando para nuevas profesiones que hoy mismo no sabemos que existen. Y yo les quisiera hacer hoy la pregunta un poquito al revés y con visos de futurismo. ¿Cuáles son hoy estas carreras del futuro que son verdes y amables? Quienes nos están viendo en este momento y están diciendo, oye, yo quiero estudiar algo relacionado con lo que ellos están haciendo, ¿cuál es el futuro en ese sentido que ustedes están viendo hacia adelante? Dentro de las carreras, a mí me parece que cualquier ingeniería y cualquier carrera aplicada a las ciencias puede buscar un enfoque ambiental. Como ya lo mencionó anteriormente Carlos, en nuestra facultad es el primer año que se imparte la carrera de ingeniería ambiental y va muy enfocado a todo eso, va muy enfocado a la sustentabilidad y a poder preservar todo lo que tenemos para un futuro. Entonces, a mí la ingeniería en sí me parece que es una oportunidad para poder crear y poder, sobre todo,
poder hacer que permanezca toda la naturaleza con la que contamos. Que se llama así todo un reto. ¿Tú qué carreras o nuevas disciplinas percibes que se están generando en estos momentos, Jesús? Igual pienso que ingenierías, pero más enfocadas a la tecnología. Por ejemplo, mecatrónica. Ajá. Creo que el inducir ya robots a la vida cotidiana, creo que ya es más posible. Antes era como muy futurista, los supersónicos. Sí, de casi de ese ciencia tipo. ficción. Sí. Exacto, entonces hoy en día ya es más viable y creo que pues con el transcurso del tiempo vamos viendo más inmerso esta cuestión de los robots. Ahorita que lo mencionas, ¿qué tanto la tecnología, qué tanto el Big Data, qué tanto la inteligencia artificial consideras que van a ser o no determinantes en este tipo de proyectos? Creo que la tecnología impacta más en la cuestión de la industria. Antes el ensamblar un coche era manualmente y hoy en día pues ya se utilizan robots y todo ese tipo de cosas. Y hablando de nuestra industria, que es la construcción, creo que ya en un futuro se puede hablar de construcciones con robots, de construcciones ya automatizadas que ya van a ser más eficientes. Qué interesante. En términos de la industria de la construcción, por ejemplo, ¿consideran que la inteligencia artificial o la robótica va a desplazar puestos de trabajo o bien va a dar pie a un proceso de especialización de los mismos, que no necesariamente implicaría el desplazar puestos de trabajo, pero si puedes no desgastarle el cuerpo a una persona en términos de cargar costales, pues más que estarle desplazando un puesto de trabajo, estás supliendo para que esa persona cuente y certifique la calidad de los mismos. ¿Cómo lo perciben ustedes? Pues ese es un aspecto súper interesante. Igual a veces se da para la controversia, porque pues igual lo que una persona puede hacer, ahora lo puede hacer un robot y 24 horas sin descanso. Entonces tal vez ya solamente vas a necesitar una persona para que atienda a 10 robots y les dé mantenimiento uno por día y ya... Y con eso no esté como suficiente. Exacto. A ver, les quiero compartir un gráfico que preparamos para que lo podamos también comentar, precisamente sobre las profesiones verdes, cómo están cambiando las profesiones verdes o cuáles son hoy estas nuevas profesiones verdes. Y tenemos ciencias de la tierra, que esta casi sí podríamos decir que es como oficialmente Tree Hugger Certificate, ¿no? Que tiene que ver justamente con cómo se integran hoy tecnologías e innovación alrededor de la sostenibilidad de nuestro planeta y todo esto. Ingeniería ambiental y sustentabilidad en la Universidad Tecnológica de México. Ingeniería del agua en la Universidad Autónoma Metropolitana y sustentabilidad ambiental en la Ibero. Además de estas ciencias de la tierra, tú nos estabas comentando, el nombre correcto hoy es... que agrega es otra diferente. Ingeniería ambiental es una nueva que se acaba de instaurar dentro de nuestra facultad. Ingeniería ambiental. Se va a impartir ingeniería ambiental en CEU. Ok. Que lo agregaríamos entonces justamente, precisamente a esta lista. Aquí lo interesante es que esta lista está constantemente, o sea, está creciendo y no solamente la especialización, este tema me fascina, no solamente la especialización va creciendo, es decir, más opciones cada vez más verticales, más enfocadas, sino que la multidisciplinariedad en la participación de estos proyectos también crece. Entonces hoy un biólogo, un matemático, un antropólogo, un programador, un desarrollador, un telecomunicador, tienen que ver en proyectos de ciudades sostenibles y sustentables y proyectos de este estilo. Incluso, y es algo que hemos platicado también aquí en el programa, hoy día no podemos concebir que este nuevo tipo de carreras, como las que tenemos en este momento en nuestras pantallas, puedan darse precisamente si no surgen de la conjunción de múltiples disciplinas y el conocimiento que múltiples disciplinas nos han dado y nos han dicho, a ver, no, espérame, no puedes construir sin pensar el impacto que estás teniendo en el medio ambiente, no puedes desarrollar datos sin pensar en la privacidad de los usuarios y en la seguridad de la misma por diseño, por ejemplo, cómo se lleve a cabo este intercambio. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el de ustedes? En mi caso, por ejemplo, cuando me imagino una ciudad inteligente, que es todo esto que hemos estado platicando el día de hoy, entre otras cosas, por ejemplo, me imagino un ejemplo que me gusta mucho y es, hoy en la mañana, al despertarme, mi alarma sonó antes, pero no porque yo lo haya puesto mal, sonó antes porque hubo un accidente de tránsito cerca de mi casa
Mi alarma está planeada para que yo llegue a una junta que tengo en mi calendario a las 9 de la mañana y el tiempo de traslado ya se vio afectado por este problema que uso en el tráfico. Al haber un mayor tráfico, los sensores que detectan todo esto se van interconectando hasta que mandan un mensaje a mi calendario y a mi alarma para sonar antes, yo me levante antes y pueda llegar a tiempo a mi junta a las 9 de la mañana, aún previendo que el tráfico se generó muy poquitos minutos antes. Normalmente me imagino o me gusta la idea de una ciudad que sea lo suficientemente inteligente precisamente como para cambiar la ruta e incluso decirme, Pisu, ni te subas a tu coche, estás loco. Camina 3 cuadras, súbete a una bici, bájate, súbete al metro, te bajas 2 estaciones y vas a llegar perfectamente a tu junta. Y es más, 5 minutitos más de sueño si lo haces así, ¿no? ¿Qué ubican ustedes entonces, como para iniciar nuestras conclusiones? ¿Cuál es el estado idóneo? ¿Cuál sería, como en mi caso, esta idea maravillosa de la sustentabilidad, como el proyecto que participaron ustedes, señor? Claro, pues eso va muy de la mano con la parte de la inteligencia artificial. Ya en ese aspecto, cuando la ciudad pues prácticamente comienza a pensar por ti, no en un sentido malo, sino que te da ayudas y te da sobre todo opciones para tomar. Entonces, ante este sentido también se puede llegar a la cuestión del transporte. Sí. Una ciudad sin semáforos, donde todos los coches estén interconectados, Sí. que ni siquiera tengas que manejar incluso, y tu auto vaya a 100 kilómetros por hora prácticamente por Insurgentes, porque ya sabe que no hay ningún coche que vaya a interceptarlo. Ahí aplica perfectamente el meme de cállate y toma todo mi dinero, por favor, no quiero eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo opino que es una oportunidad muy grande para sacarle provecho a las tecnologías que se están creando y darnos cuenta que no está peleado en nada con lo ambiental. Okay, o sea, que realmente podemos ligarlas y podemos crear cosas muy grandes. Totalmente de acuerdo. ¿Jesús? Creo que ahí podemos hacer mucho uso del Big Data, que es toda esa información que se compila. Entonces, con toda esa información puedes hacer una base de datos que te ayuda a saber, como mencionan, el tráfico en tiempo real, tal vez hasta incluso, no sé, la calidad del agua. Podría ser maravilloso. Totalmente de acuerdo. Estamos muy cerca de terminar, pero antes también quiero comentarles algo. Hemos platicado de un proyecto en el cual pensamos en beneficiar y definitivamente mejorar la calidad de vida de una ciudad en particular y de la gente y de esa sociedad. Rápidamente, porque se nos va el tiempo, pero ¿y la responsabilidad de los ciudadanos? ¿Tenemos responsabilidad en este tipo de proyectos o solo somos beneficiarios y apapachados por las ciudades inteligentes? No, definitivamente la parte de los ciudadanos es importantísima. No puedes concebir una ciudad donde los ciudadanos la empeoren en lugar de que ayuden a mejorarla. Por ejemplo, algo tan sencillo como separar tu basura, y no solamente en orgánica e inorgánica, separarla en el número de opciones que se requieran. Plástico, latas, aluminio, todo eso es un paso muy sencillo que deberán hacer. También la cuestión de cuidar la infraestructura, ser responsables y ser conscientes de que la ciudad es suya y que deben de cuidarla. No solamente tienen que exigir servicios, sino también los ciudadanos tienen que aportar por un bien común que es la ciudad, que son todas las áreas que se tienen que compartir con todos los usuarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Somos responsables los ciudadanos o copartícipes en este tipo de proyectos, Sara? Claro que sí, somos muy responsables y somos responsables de los pequeños cambios que tenemos que generar y también somos responsables de transmitir cuáles son esos a todas las personas que pues están afectando y que pueden tener una gran influencia dentro de nuestra ciudad. Completamente de acuerdo. Jesús, me quedan escasos segunditos antes de tomarnos una selfie juntos. Creo que la cultura que tengamos como país es muy importante en cuanto a tal vez ingeniería de tránsito, en cuanto al cuidado del agua y, como ya lo mencionó mi compañero, en cuanto al manejo de la basura. Entonces, completamente de acuerdo. ¿No saben qué gran orgullo presumir el proyecto y la participación de ustedes y lo bien que les fue en este programa? Los esperamos muchas veces y voy a llevar a cabo un festejo que tenemos aquí en el programa que implica el tomarnos una selfie para poderla recordar y compartir en nuestras redes sociales. Véngase para acá, señor, para que estemos todos juntos. Y vamos a voltear todos a ver a esta cámara, nuestra supergrúa bonita, para tomarnos esta selfie a las 3. Todos sonreímos. 1, 2, 3.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Soy Emilio Saldaña, el Pisu. Hashtag superen eso, novatos, para presumirles a nuestros invitados. Y nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades.